Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy comenzamos el día bien arribita, con todas las pilas cargadas, porque hay mucho por hacer y hoy me traen el mueble de la sala. Estoy muy contenta con la noticia. Les deseo a todos un feliz año 2022. Salud, éxitos y prosperidad en todas las metas que se propongan. Para los que me ven por primera vez, me presento. Mi nombre es Ana. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme en otro video más para el canal. Como pueden ver, inicié el día limpiando el piso de mi sala porque me avisaron que traerían el mueble. Hice una limpieza profunda tirando agua y tallando bien con la escoba mientras aplicaba el producto de limpieza que ya les comenté en videos anteriores que estaba usando por estos días. Esta acción la realizo al menos una vez por semana porque, como les mencioné, la parte baja de mi casa es de alto tránsito y se ensucia muy rápido. Además, por estos días, Luna, mi perrita, entra y sale del patio y siempre trae algo nuevo y me pone el piso, mejor no les cuento, pero bueno, son etapas y también se disfrutan. Para facilitar el secado, retiro primero el agua con el barredor de agua o aragán, como le llamamos en Cuba, y después paso a secar. En este caso no estoy usando la mopa porque caducó su vida útil y ya debo adquirir otra. La zona de la sala la limpié el día anterior a la fecha en la que me trajeron el mueble. El resto de la casa la limpié al día siguiente. Por lo general, cuando tengo el día muy cargado y debo realizar una limpieza profunda, lo que hago es dividir la tarea por zonas, en días y horarios específicos. Así aprovecho mejor la jornada para realizar otras actividades, si no, me paso el día limpiando. Esto lo hago porque una limpieza profunda en mi casa puede ocuparme más de 3 horas cada planta y que conste que tiene 2. Bueno, también depende de cuán profunda voy a hacer la limpieza. Pura casualidad, no me lo van a creer, pero acabando de limpiar me llaman porque estaba fuera el camión con el repartidor. Después que se retiraron las personas de la entrega, continué con la rutina de limpieza. Como vieron, ese día también me tocaba lavar. Mientras la lavarropa realizaba su tarea, continué con el resto de las actividades previstas en el día. Pasé a lavar la loza del desayuno, que hasta ese instante no había lavado, y realicé mi rutina diaria de limpieza de la mesada. Esta es otra acción que divido en partes. Primero, retiro toda la suciedad o el polvo que esté sobre la superficie con un paño celulosa. Después, limpio con la mezcla de agua y detergente neutro. En este caso, uso el mismo detergente que empleo para lavar la loza, aprovechando que este detergente es multiuso. También les hablé sobre él en el video anterior. Les dejo el enlace en la cajita de información por si quieren verlo. Aquí me auxilié de una esponja que no raya para tallar bien la superficie. Luego enjuago bien con agua usando el paño celulosa. Y finalmente seco con el paño de microfibra. Ahí me ven llenando los envases de vinagre y aceite que ya se me habían acabado. Por estos días me percaté que por dejar la loza para que se secara al aire libre sobre la mesada se estaban haciendo pequeñas manchas. Por lo tanto, estoy incluyendo en mi rutina secar la loza y ponerla en su lugar antes de retirarme de la cocina. Ese día hice unas costillitas de cerdo en salsa, así que las saqué para que se descongelara y me fui a retirar el nylon que cubría el mueble.
Así quedó el mueble. Como ven, de tamaño está perfecto. Esquinero, 3 plazas, tal como lo queríamos. Es de tela, así que ahora toca ver cómo se limpia. Más adelante le pondré algún cojín, pero por ahora así está bien. Me encanta la altura que tiene frente al televisor. Y como ven, combina súper bien con las cortinas. Les confieso que estábamos asustados. Por un momento pensábamos que nos habíamos equivocado con la elección del color. Este es el color que habíamos pedido. Se los muestro por si les interesa. Y ahí le estoy advirtiendo a Luna que no se suba al mueble. Como si me entendiera, ¿verdad? A veces creo que sí. Y llegó la hora de hacer la cena. Iniciaré poniendo las costillas de cerdo a cocinar. De forma previa corté la carne y las especias. Y dejé a mano los condimentos que usaré, así como el puré, la sal y el vinagre. Hace poco adquirimos esta olla a presión eléctrica. En próximos videos les subo el unboxing que les preparé, donde le doy más detalles sobre ella. Lo primero que hago es sofreír la carne para sellarla. Una vez que estén bien doraditas, paso a incluir todos los ingredientes y los mezclo muy bien. Cuando todo está bien mezclado, coloco la tapa para iniciar la cocción. Una vez bien cerrada la tapa, oprimo el botón de carne y en 15 minutos estará lista. Por otro lado, pondré a hacer un arroz con verdura en la olla arrocera, para lo cual utilizaré un arroz blanco que hice el día anterior y lo mezclaré con verduras congeladas. En ninguna de mis comidas puede faltar el arroz, si no me siento que no me lleno. Ahí puse a sofreír y de paso descongelar las verduras que voy a utilizar. Para aprovechar el tiempo y porque no me gusta tener nada sucio mientras cocino, me puse a fregar la loza que había usado. Para darle el colorcito al arroz le he hecho moho inglés. Mezclo bien todos los ingredientes y le doy unos minutos para que el arroz agarre todos los sabores. Ya sonó la olla, ahora paso a revisar la carne. Compruebo que esté bien blanda y cocida. Estoy consciente que tiene demasiada grasa, pero la verdad es que una buena carne de cerdo la disfruto de esa forma, para echar ese caldito sobre el arroz y sabe delicioso. Antes de servir la cena debía despejar la mesa sobre la cual había colocado toda la ropa seca. Lo primero que hice fue sacar la bolsa que contenía los nylon que envolvían el mueble. Después me puse a doblar la ropa para meterla en el cesto y posteriormente acomodarla. Sí, me agarró a las 7 de la noche, ya estaba oscuro. Ahí apareció Luna, quería morder la ropa. Tuve que sacarla para el patio, si no, no iba a terminar nunca.
Acostumbro a doblar la ropa, colocarla en el cesto y si me coge tarde, como es el caso, al otro día pongo cada cosa en su lugar. Es mucho más rápido. Pues sí, como pueden ver, lavé 2 cestos de ropa. Lo pongo todo en la escalera para cuando vaya a subir llevarlo todo a la planta de arriba. Bueno amigos, y con esta delicia de cena me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!